Vamos a ver si Pedro entendió lo que estos reclamaban. Gálatas 2, versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, evangelizar a los gentiles, está hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Escuchen el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dijo Pablo, escuchen, Jacobo, Cefas es Pedro, nada más que Cefas es en arameo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué? Como columnas. ¿Qué es una columna? La que sostiene el edificio, pero nunca una columna es fundamento. ¿Estamos? El fundamento, dijo Pablo, es Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dijo Pedro mismo a ese respecto. En ese entonces él nunca reclamó lo que posteriormente estas personas comenzaron a reclamar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 4. Vamos a ver si Pedro entendió lo que estos reclamaban. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva. Aquí es una epístola de Pedro. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Que él es la roca sobre la cual la iglesia fue fundada? Definitivamente no. Entonces no hay fundamento bíblico para este reclamo. Pero la gente en ese entonces ya comenzaba a abandonar, instigados pues por los mismos líderes, de ya no leer las escrituras. Por eso yo me he resistido, hermanos, a meter un programa en la computadora, en la pantalla, donde yo digo Juan 4:23 y ellos hacen Juan 4:23 y aparece todo el versículo. Porque yo empecé a notar en las iglesias donde hacen eso que la gente ya no lleva la Biblia. Pues como ya te lo ponen ahí, pues ya nomás están ahí y se duermen más fácil. Y yo dije, no, hay cosas dentro de la tecnología que yo deliberadamente no rechazo, no voy a aceptar. Y algunos en buena onda llegan, pastor, tengo un programa aquí para que salga el versículo. No lo vamos a hacer, porque eso provoca, si de por sí no leen, no abren su Biblia, y yo me doy cuenta, porque les digo, Apocalipsis, ya andan buscando en Génesis. Yo digo, no saben ni abrir la Biblia. Pues a mí me interesa que ustedes abran la Biblia, ¿sí? Para que no le digan que no le cuenten. Entonces, fíjense, había entonces, a todos los líderes en ese tiempo les llamaban obispos. Más tarde se les comenzó a llamar patriarcas, padres que gobiernan, ¿sí? En Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría, Constantinopla y en Roma. Y empezó entre los mismos líderes una disputa sobre quién sería el mayor. ¿No se les parece al pasaje del Evangelio? Empezaron a disputarse entre todos la supremacía. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mayor, hágase servidor. Y ellos comenzaron, el obispo de Roma decía, no, yo soy. Y el de Constantinopla decían, tú no, yo soy. Porque Constantinopla es la capital del imperio. A mí no me importa. Y luego otro allá en Jerusalén, no, yo soy el mero mero. Y comenzaron a disputarse. Saben que en esta ciudad ha sufrido por muchos años
Desde que yo me acuerdo empezarme a reunir con pastores hace más de 25 años, siempre ha habido disputas de líderes, pastores que quieren controlar a todo el mundo. Ese es un espíritu, es una actitud que no está plasmada en las Escrituras. Ese ánimo de que yo soy el apóstol de esta ciudad y todos deben estar bajo mi cobertura y yo mando. No. Eso no se veía en la iglesia de los primeros 200, 300 años, en la historia de la iglesia. ¿Cuál fue el argumento que usó la iglesia de Roma para reclamar su supremacía? ¿Saben cuál fue el argumento? Que San Pablo y San Pedro habían estado en Roma. Inclusive ellos afirman ahí en el Vaticano tener los huesos del apóstol Pedro, pero eso no es comprobado científicamente ni históricamente. No hay indicios históricos de que Pedro haya estado en Roma. Entonces, hacia el año 451, Roma ya comienza a prevalecer, ¿sí? Tenía más poder político, más poder económico, el gobierno le daba mucho dinero y los clérigos comenzaron a levantarse sobre los demás. En este periodo del que yo les estoy narrando, destacaron algunos, no puedo nombrarlos a todos, los más importantes, algunos obispos o presbíteros, que esa palabra también es bíblica. Entre ellos estaba Atanasio. Este fue un hombre que se distinguió por ser un defensor aguerrido de la fe y de la sana doctrina. Él fue el que se levantó y combatió el arrianismo de que Jesús es un ser creado, y él murió, toda su vida la dedicó a defender la pureza de la doctrina cristiana. Después vemos a otro cristiano, otro líder cristiano llamado Ambrosio, que este fue el primero de los llamados padres de la iglesia. Y este escribió muchos libros también en defensa de la fe. Es lo que se conoce como apologistas, que escribían defendiendo la fe. Y estos llamados padres de la iglesia fueron hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, que sus escritos ayudaban, aparte de las escrituras y sus cartas que ellos enviaban y sus reprensiones, ayudaban hasta ese momento a ir contrarrestando los embates de las falsas doctrinas. Hubo otro que se llamó y se conoce como Juan Crisóstomo. Este fue un gran predicador. Dice la historia de la iglesia que le pusieron un apodo y le pusieron el boca de oro. Así le decían, porque su mensaje era siempre bíblico. Siempre era bíblico. Y predicar la Biblia le trajo, o sea, dice la historia que cuando la gente lo escuchaba, entendía perfectamente el mensaje del evangelio. Era un hombre muy notable, y dice la historia que esto le trajo muchos enemigos a este Crisóstomo, y él murió exiliado en el año 407. Después aparece otro de los más conocidos padres de la iglesia, Jerónimo. Él fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, que se conoce como la Vulgata Latina o la Septuaginta. Y este fue el más destacado de los padres de la iglesia, según la historia. Era un erudito